Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a tratar un tema de estadística que está relacionado con la recolección y el conteo de datos. La recolección y el conteo de datos es el proceso de recopilar información relevante de una población o muestra específica con el fin de realizar análisis estadísticos. Este proceso implica la obtención de datos a través de diversas fuentes como encuestas, cuestionarios, observaciones directas u otras técnicas de recopilación de datos. Realmente, la recolección de datos en estadística es el proceso de obtener información o evidencia sobre una población o muestra específica con el fin de realizar análisis estadísticos y obtener posibles conclusiones sobre un fenómeno en particular. Veamos por acá qué métodos y técnicas se llevan a cabo en la recolección de datos en estadística. Tenemos como una de las técnicas y métodos las encuestas, que son cuestionarios diseñados para recopilar información de los individuos de interés. Pueden ser realizadas en forma de entrevistas personales, telefónicas o mediante formularios en línea. Otro es los experimentos, que en los experimentos los investigadores lo que hacen es que manipulan una o más variables independientes para observar el efecto que tienen sobre una variable dependiente. Algunos ejemplos de experimentos podría ser como el comparar de pronto con un grupo de personas que prueben dos marcas diferentes de productos y experimentar para poder recoger información de opiniones y preferencias con respecto al producto. Puede ser también incluso de registrar hábitos de estudio durante un periodo de tiempo determinado para ver qué tanto se concentra una persona durante el día, durante unas horas, durante la semana. O sea, este tipo de experimentos que me permiten en un momento determinado poder identificar algunas variables que me permitan hacer algún estudio relacionado con esto de la recolección de datos en la estadística. Bueno, veamos acá otro método para llevar a cabo la recolección de datos que tiene que ver con la observación directa. La observación directa implica registrar información sobre un fenómeno o comportamiento sin intervenir activamente en él. Por lo general, los investigadores pueden observar y registrar datos en tiempo real o mediante grabaciones para su posterior análisis. Cuando hablamos de la observación directa, podríamos dar algunos ejemplos como por ejemplo el comportamiento de un animal en su entorno natural. Podríamos atribuirle a un biólogo que observara directamente una colonia de pingüinos durante unas horas para estudiar de pronto sus patrones de alimentación, de interacción social o comportamiento reproductivo. Otro ejemplo de observación directa podría ser la evaluación de la interacción entre estudiantes con respecto a cómo es su comportamiento en un patio de recreo, ¿sí? Un docente puede observar directamente a los estudiantes durante su descanso para recopilar datos acerca de cómo es que interactúan entre sí, identificar de pronto posibles problemas de conducta o detectar oportunidades para fomentar habilidades deportivas o sociales. La observación directa realmente va en el estudio al ser. Ejemplos hay varios. La productividad de pronto de trabajadores en una fábrica. Supóngase un supervisor observando directamente a los trabajadores en una línea de producción para de pronto registrar cuántas unidades producen en un periodo de tiempo determinado y para identificar posibles situaciones anómalas que de pronto puedan perjudicar el proceso o cómo mejorar un proceso al observar estas conductas productivas de los trabajadores. Otro método que tenemos también es la recopilación de datos secundarios. Esta técnica implica utilizar datos que ya han sido recopilados en otras fuentes, como agencias gubernamentales, organizaciones de investigación u otros estudios previos. En esta recopilación de datos secundarios es importante tener en cuenta la calidad de los datos recopilados. Para ello es necesario utilizar, técnicas adecuadas de muestreo. Podríamos decir que, en resumen, la recolección de datos en estadística es el proceso de obtener información relevante y fiable sobre una población o muestra, utilizando diferentes métodos y técnicas adecuadas. Algunos ejemplos de la recopilación de datos secundarios es, por ejemplo, el análisis de informes financieros. Un analista financiero recopila datos secundarios revisando informes financieros publicados por las empresas. Revisa sus estados de resultados, balances generales y flujos de efectivo para de pronto evaluar la salud financiera y el desempeño de la compañía. Otra recopilación de datos secundarios es la revisión de registros médicos. Por ejemplo, un investigador revisa los registros médicos electrónicos del paciente en un hospital
para recopilar datos secundarios sobre el tratamiento recibido, los diagnósticos, las intervenciones médicas y todo lo que tiene que ver con los resultados de su salud. El análisis de encuestas previas hace parte de la recopilación de datos secundarios. Cuando un investigador analiza datos secundarios de encuestas previas realizadas por organizaciones de investigación o gubernamentales para obtener información sobre las opiniones, actitudes y comportamientos de la población en temas específicos, hacemos ahí lo que tiene que ver con recopilación de datos secundarios, porque estos están relacionados, como ya lo dijimos previamente, con información que otras agencias o organizaciones ya hicieron ese estudio previo. Incluso el evaluar los datos de redes sociales también es una recuperación de datos secundarios, porque podemos encontrar aquí información de las diferentes redes sociales y de sus publicaciones. Veamos por acá también los pasos de la recolección de datos. Uno de los primeros pasos es definir el objetivo. Antes de comenzar cualquier información que queramos recaudar, debemos recopilar los datos. Es importante tener claro que el objetivo de investigación lo debemos tener claro y definido desde el inicio. Lo que queremos saber, lo que vamos a analizar. Esto nos va a ayudar a enfocar la recolección de datos. Para cualquier investigación que se quiera hacer, definir el objetivo es fundamental para entender qué es lo que vamos a hacer como paso de la recolección de datos. Otro paso a tener en cuenta es la identificación de variables. Las variables son las características o aspectos que se medirán en el estudio. Pueden ser variables cuantitativas, están relacionadas con los números, o variables cualitativas, que son descripciones o categorías propias del punto de investigación. Siempre va a ser importante identificar las variables relevantes para nuestra investigación. Otro paso de la recolección de datos es lo que tiene que ver con el diseño de un método de recolección. Podemos elegir la forma como vamos a recopilar los datos. En algunas ocasiones las más comunes incluyen lo que tiene que ver con cuestionarios, observación directa, encuestas o recopilación de datos secundarios de fuentes confiables. Por ejemplo, un analista de marketing recopila datos secundarios revisando o haciendo revisión de productos en línea, puede ser en sitios web, de comercio electrónico o redes sociales. Esto le va a permitir evaluar la percepción del consumo. Y este es uno de los pasos de recolección de datos. Otro paso de la recolección de datos es lo que tiene que ver con muestras representativas. Por lo general no es posible recolectar datos de toda una población, pero sí lo que nos debemos asegurar es de seleccionar por lo menos una muestra representativa de lo que vayamos a estudiar. Una muestra representativa debe reflejar las características de la población en general. Por ejemplo, un estudio sobre las preferencias deportivas que tiene una escuela de primaria. Las preguntas pueden estar direccionadas hacia los estudiantes con respecto, por ejemplo, a qué deporte es el que más les gusta realizar. Incluso otro estudio podría ser o estar relacionado con preferencias culinarias, con respecto a un grupo de amigos qué es lo que más les gusta o prefieren comer. Y de esto, con respecto a una muestra representativa, poder sacar un análisis de cuáles son las preferencias de comidas del grupo de amigos con los que cuente. Estos son algunos de los ejemplos que podríamos trabajar como muestras representativas. Veamos por acá lo que tiene que ver con el conteo de datos. En estadística, el conteo se refiere al proceso de determinar la frecuencia o la cantidad de ocurrencias de un determinado evento, valor o categoría en un conjunto de datos. El conteo se utiliza comúnmente para recopilar datos sobre variables categóricas, es decir, variables que representan categorías o grupos discretos. Algunos de los ejemplos que podríamos hablar de variables categóricas puede ser el género masculino o femenino, el estado civil, si es soltero o casado, si es divorciado, el tipo de vehículo que utiliza, si es automóvil, motocicleta, bicicleta, etc. El conteo se utiliza comúnmente para recopilar datos sobre, digamos, variables categóricas, es decir, variables que representan categorías o algún tipo de grupo discreto. Algunos de los ejemplos de variables categóricas podría ser el género, si es masculino o femenino, el estado civil, soltero, casado, divorciado, el tipo de vehículo que utiliza, puede ser automóvil, motocicleta, bicicleta, etc. En esencia, este es un proceso que generalmente implica varios pasos. Uno de esos pasos del conteo de datos está relacionado con la organización de los datos. Una vez que hayamos recopilado los datos, los organizamos en una tabla o una hoja de cálculo, se crean columnas separadas para cada variable y se registran los datos correspondientes en filas.
Esa es una forma de cómo podemos organizar los datos cuando estamos hablando de el conteo de datos en estadística. Adicional a eso, pues también tenemos lo que está relacionado con la frecuencia, que la frecuencia es el número de veces que aparece cada categoría o valor en los datos. Si hacemos una encuesta, por ejemplo, sobre el gusto de las películas que más atraen a los estudiantes de cierta edad, ese conteo de datos en términos de género masculino y femenino con respecto a qué tipo de películas les gusta ver, podría darnos una frecuencia con respecto a qué es lo que más le gusta al género masculino y qué es lo que más le gusta ver al género femenino. Más o menos como aparece en la tabla que vemos en pantalla, ahí podríamos en una tablita de estas relacionar la frecuencia de los datos de la encuesta que se esté realizando con respecto a algún tema específico de los estudiantes, como por ejemplo el gusto de algún tipo de películas o series de televisión. Veamos por acá algunos otros temas que están relacionados con lo que tiene que ver con los pasos del conteo de datos. Uno de esos son las medidas de tendencia central. Podemos decir que se pueden calcular medidas de tendencia central para resumir los diferentes datos. Los más comunes son la media, la mediana y la moda. Para este tema en específico tenemos un video adicional donde vamos a explicar cada una de estas medidas de tendencia central y pues los invitamos a que lo miren en el canal. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto también es uno de los pasos del conteo de datos. Adicional a eso, tenemos también lo que tiene que ver con la interpretación de los resultados, donde se analiza los datos y se saca conclusiones basadas en los resultados obtenidos. Básicamente, estos serían los pasos del conteo de datos. Veamos por acá algunos ejercicios propuestos para entender mejor este tema. Entonces, la situación nos dice que supongamos que realizamos un estudio sobre las mascotas que tienen los compañeros de un salón de 10 estudiantes. Se les pregunta a todos los estudiantes qué tipo de mascotas tienen en sus hogares y se obtuvieron los siguientes resultados. Aquí cada uno de los estudiantes tiene un número y cada uno de esos estudiantes definió la mascota que tenía. Para nuestro estudio que está relacionado con el conteo, lo que vamos a observar es qué cantidad de estudiantes tienen un perro en la casa. Por ejemplo, si analizamos acá tendríamos que contar cada uno de los estudiantes y si observamos bien encontramos que hay 4 estudiantes que tienen un perro en la casa. Por lo tanto tenemos que el perro lo tienen 4 estudiantes como mascota en su hogar. ¿Cuántos gatos tendrán? Si observamos bien, tenemos 3 gatos, que es el dato que proporcionan los estudiantes con respecto a la mascota preferida en su casa. Tenemos también que uno de los estudiantes tiene un pájaro, tenemos uno que tiene un pez y tenemos uno que tiene un conejo, para un total de 10 estudiantes con sus mascotas preferidas. Si nosotros observamos acá, encontramos una tabla de frecuencias donde hacemos el respectivo conteo de los diferentes tipos de mascotas que presentan los estudiantes. Si observamos acá la frecuencia, que es el número de veces que repiten los datos o un valor determinado, de acuerdo a la encuesta, en este caso el tipo de animal que les gusta, la mascota que les gusta en cada uno de los hogares de los 10 estudiantes, pues encontramos que 4 de los estudiantes dijeron que tenían perro, 3 dijeron que tenían gato, 1 que tenía pájaro, 1 que tenía como mascota preferida un pez y otro que tenía un conejo. Esta tablita de frecuencias es una forma como nosotros podemos representar en estadística la forma del conteo de los datos. Esta tabla en esencia es una tabla de frecuencias. Recuerde que la frecuencia es el número de veces que ocurre un determinado valor o categoría de un conjunto de datos. En este caso, la frecuencia es la cantidad de veces que se repite, por ejemplo, el tipo de mascota que prefieren los estudiantes. Veamos por acá otro ejemplo. El estudio sobre las preferencias de deportes en una clase de educación física. Se les pregunta a todos los estudiantes qué deporte les gusta practicar y se obtienen los siguientes resultados. De 10 estudiantes que hay en el curso, se encuentran que 3 estudiantes les gusta el fútbol como deporte favorito. A 3 estudiantes les gusta el baloncesto como deporte favorito. A 2 estudiantes les gusta el voleibol. A un estudiante le gusta el atletismo y a un estudiante le gusta el tenis. Ahí tendríamos los 10 estudiantes de la encuesta que se realizó.
Podemos hacer una tabla de datos donde simplemente pasamos la información de los datos recolectados, el deporte preferido por cada uno de los estudiantes de la clase y cuántos de estos estudiantes son los que les gusta dicho deporte. La frecuencia, recordemos, es el número de veces que ocurre un determinado valor o una categoría en un conjunto de datos. Bueno, si observamos acá, esta tabla difiere de la anterior, sin embargo, nos da la información que requerimos. La diferencia es que no tuvimos en cuenta el conteo. Sin embargo, lo que nos interesa es saber la frecuencia, en este caso, la cantidad de estudiantes que quieren o que les gusta un deporte preferido. Tener esa información era lo que importaba en nuestra encuesta. Bueno, espero les haya gustado esta información. Los invito a ver un próximo video relacionado con la distribución de frecuencias. Y como siempre les dejo aquí algunos ejercicios por si deseas realizarlos. Y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.